¿Tiene alma el ser humano o es solo un mito?, le preguntaron a la académica Natalia Bektereva en una entrevista. Tras reflexionar un momento, Bektereva respondió: es muy difícil imaginar a un ser humano sin alma. ¿Pero qué es el alma? No lo sé. Hay muchas pruebas formales de su existencia y hechos que no encajan en mi pensamiento. Y lo que ahora se investiga es el resultado de seguir pensando sobre este tema. Hacia el final de su vida, a Natalia Bektereva le hacían preguntas sobre cosas que la ciencia aún no era capaz de explicar. Por ejemplo, si una persona tiene alguna sustancia sutil que continúa otra vida después de su muerte. Como científica, Natalia Bektereva no podía dejar estas preguntas sin respuesta, aunque siempre las respondía con cautela. Señaló que, aunque la existencia de la sustancia sutil no estaba confirmada científicamente, su existencia estaba indicada por los hechos que mantenían en vilo a Natalia Petrovna. ¿Cuáles eran esos hechos? En el Instituto de Investigación OD de San Petersburgo estaban realizando investigaciones sobre los cambios mentales que se desarrollan durante el parto. Estudiaron a las parturientas y resultó que un cierto porcentaje de mujeres presentaba el fenómeno de ver su cuerpo desde fuera. Sin embargo, quienes registraron este fenómeno no dicen nada sobre el alma. Intentan explicarlo en términos de un mecanismo que tenemos en el cerebro. Se llama esquema corporal, relató Natalia Bektereva sobre tal hecho. ¿Qué es el mecanismo del esquema corporal? Según el académico, una persona tiene un esquema corporal en su cerebro y de acuerdo con él se mueve y realiza muchas acciones. Por ejemplo, si una persona tiene una parálisis parcial del brazo, es posible que no reconozca este problema. Ocurre porque el cerebro ya se ha formado una idea de cómo debe moverse el miembro. Y de acuerdo con esta representación, ahora falsa, la persona actuará como si todo estuviera bien con su cuerpo. Los investigadores intentan ahora relacionar esto con la salida del cuerpo, pero no creo que funcione. Solo tenemos que reconocer la existencia de ese fenómeno, probarlo de todas las formas posibles y seguir pensando en qué es. ¿Qué puede salir del cuerpo y verse desde fuera? No he buscado otras definiciones, pero ¿qué podría ser, si no un alma? Reflexionó Natalia Petrovna. Quizá por primera vez Natalia Bektereva se vio impulsada a pensar en el alma por su encuentro con Vanga. La académica fue a verla impulsada únicamente por el interés científico. Bektereva no creyó la información de que la anciana ciega podía comunicarse con las almas de los muertos. Pero tras su visita a Bulgaria, la académica declaró que Vanga poseía un don raro y poderoso. Cuando ésta anunció a Natalia Petrovna durante su conversación que su madre muerta estaba ahora junto a ellos, Bektereva, acostumbrada a confiar solo en los hechos, por alguna razón creyó inmediatamente estas palabras. Natalia Petrovna dijo que una persona corriente podía ver lo mismo que Vanga. Ella comentó: a la gente le pasa, a veces ve más de lo necesario. A veces, también le ocurrió a la propia Natalia Bektereva, por ejemplo, tras la muerte de su marido. Afirmaba que veía a su difunto marido como si estuviera vivo, oía sus pasos. Durante ese periodo también se le apareció en sueños. Una vez, después de dormirse, Natalia Bektereva vio a su difunto marido, Iván Ilich, cerca de la casa donde vivían. Iván Ilich estaba enfadado porque Natalia Petrovna no le había enterrado junto a sus parientes. En el sueño Iván Ilich preguntó: ¿qué le has dado a mi nieto? Le contesté: una dacha y un Volga. Por la dacha me saludó. Y por el Volga me dice: bien hecho, así es. Le pregunté: ¿cómo has venido? ¿Estás muerto? Tuvimos que dejarte marchar. ¿Y dónde estás?, pregunté.
Lo sabrás más tarde, dijo. Nunca tuviste tiempo para mí. Me desperté horrorizada, corrí al retrato de mi marido, dime por qué has venido. La noche siguiente tuve un sueño. Ivan Illich pasea por el piso. Sostiene el manuscrito en sus manos y dice, no tuve tiempo de publicarlo, no lo leíste. Esfuérzate más ahora. Natalia Bektereva vio a otra persona, muerta, en los años de su juventud. Fue en 1945. Por aquel entonces, a Natalia Petrovna la cuidaba un hombre. A Bektereva no le gustaba. Pero no se atrevió a privar a este hombre de su compañía. Dijo que había perdido a su mujer favorita durante la guerra. Se llamaba Tasia. Y la comunicación con Natalia Petrovna supuestamente ayudó a este hombre a pensar menos en su gran pérdida. Mostró a su Tasia en fotografías. Ella era hermosa. Una vez, en un sueño, vi a Tasia en una casa. Estaba sentada a una mesa con un vestido blanco. La saludé y le pregunté cuál era su segundo nombre. Alexeevna, me contestó. Me desperté con la clara sensación de que el amado de mi conocido estaba vivo. Me apresuro hacia él para darle la noticia. Y veo que la mujer del sueño con el mismo vestido blanco está sentada a la mesa en su piso. Le pregunto su segundo nombre. Alexeevna, dice, como Natalia Bektereva describió el desenlace de esta historia. Cuando Natalia Petrovna se marchaba, Tasia se levantó de la mesa para despedir a su invitada. Solo ahora se supo que Tasia esperaba un hijo. Natalia Petrovna huyó feliz del piso. Había conseguido descubrir el engaño. Ahora comprendía por qué le parecía que su conocida no era sincera con ella. Pero, ¿cómo se explican estos sueños? Algunos investigadores dicen que a veces, durante un sueño, el alma de una persona abandona el cuerpo durante un tiempo y viaja. La propia Natalia Bektereva creía que los sueños pueden ayudarnos a mirar hacia nuestro futuro. Pero la académica no especificaba qué parte de nosotros, la conciencia o el alma, miraba hacia él. ¿Y la tiene una persona, esta misma alma? Natalia Petrovna respondió a esta pregunta desde la posición de dos personalidades. Por un lado, soy una persona religiosa, por extraño que parezca, conozco los dogmas eclesiásticos. Y cuando me dirijo a Dios, me resulta fácil aceptar la información de que existe un alma, dijo Natalia Petrovna. Pero como científica vivo en otra hipóstasis. A veces leo en los periódicos sobre la existencia de alguna sustancia sutil en el hombre y me doy cuenta de que se trata solo de una hipótesis que aún debe confirmarse. Hoy solo conozco un estudio que haya intentado descubrir esta sustancia. Alguien llamado Korotkov investigó la presencia del fenómeno del efecto Kirlian en los cuerpos de personas muertas. Esta luminiscencia fue registrada por aparatos en los primeros días después de la muerte. Pero los datos de un estudio no son suficientes, y todavía no hay otros estudios similares. Por lo tanto, sigue siendo inestable y tan sutil que todavía es necesario acercarse cada vez más a él. Y aunque la luminiscencia, según Natalia Bektereva, quedó registrada en el estudio, aún no es suficiente para hablar del alma. Porque la presencia de esta luminiscencia puede depender, aparentemente, de un número considerable de factores que aún no se han tenido en cuenta. Natalia Bektereva declaró abiertamente, aunque el fenómeno del efecto Kirlian tiene muchos años, no lo conocemos. Ahora intentamos relacionarlo con los procesos fisiológicos conocidos. Y cuando tengamos algo, entonces se lo diremos. En una entrevista en la que se habló del fenómeno del resplandor esquivo,
Se pidió a Bektereva que aclarara si el efecto Kirlian podía ser una prueba de que el alma abandona el cuerpo al tercer día de la muerte de una persona. Respondiendo a esta pregunta, Natalia Petrovna se limitó a la siguiente frase: la luminiscencia Kirlian en el cuerpo de una persona fallecida sí ha sido registrada. Pero no me pregunte nada más al respecto.